Bueno, hola a todos. Para los que no me conocen, yo soy Magalí, soy residente de tercero y hoy voy a empezar con la clase de dolor. Eh, Como objetivo al principio de la clase me había puesto actualizar lo que es más que nada tratamiento farmacológico. La verdad es que cuando empecé a hacer la clase me encontré con un montón de información, no solo desde tratamiento, sino desde el diagnóstico, desde las maneras de hacer el diagnóstico. Y vi que este año se había actualizado la definición de dolor, así que me pareció más pertinente empezar desde el principio, desde la definición, y bueno, y por ahí hacer más hincapié en lo que es el diagnóstico para poder primero detectarlo si vamos a ir a tratarlo. ¿Cómo? No, miren que no pasa. ¿No pasa? Ahí está. Como objetivos entonces van a ser bien simples y concisos. Lo primero que vamos a hacer es definir el dolor con este nuevo cambio que se hizo este año, establecer los métodos y las escalas de evaluación que van a ser según la edad y evaluar las diferentes medidas y opciones terapéuticas que tenemos. Antes de empezar, les voy a hacer algunas preguntitas que la idea es que sean fácil, que las respondan rápido para no perder mucho tiempo en esto, pero que, bueno, o sea, la respuesta va a ser por sí o por no, y ver qué piensan ustedes de acuerdo a distintas premisas que se lee mucho cuando uno busca en la bibliografía del dolor. Para empezar, los recién nacidos no tienen el sistema nervioso lo suficientemente maduro para sentir dolor. Ahí les mando. Ahí aparece. Sí. Sí, apareció, man. Bueno, ahí votó el 72%. La idea es hacerlo rápido, no es tardar mucho en esto. Son varias preguntitas. El 86% votó que es un mito, o sea que los recién nacidos sí tendrían el sistema nervioso lo suficientemente maduro para sentir dolor. ¿Les apareció? Sí, no. Ahí. Bueno, la siguiente. Ay, no sé cómo se hace. Yo te la comparto, Maga, la siguiente. No sé cómo. Acá. Los niños sienten menos dolor que los adultos. Bueno, ahí vamos. 70% de nuevo. Finalizo. El 87% cree que también es un mito. La tercera, si el niño logra distraerse, no siente dolor. ¿Es o no es un mito? Bien, el 95% cree que también es un mito. La cuarta dice, si dice que le duele pero no aparenta estar dolorido, no necesita ser aliviado.
Bueno, para el 80% esto también sería un mito. La quinta es, los niños se acostumbran al dolor. Es un mito. Bien, hasta ahora 5 de 5 premisas serían todos mitos. Y la última, los niños siempre nos avisarán si tienen dolor. Siempre van a dar aviso de que sienten dolor. Bueno, esta fue un poco la más peleada, pero igualmente el 66% cree que también es un mito. Bien, esto es más que nada modo de reflexión de las 6 premisas que les dije. Las 6, la mayoría, más del 80%, cree que son todos mitos. Es decir, que los recién nacidos sí tendrían el sistema nervioso lo suficientemente maduro. Los niños no sentirían menos dolor que los adultos. ¿Sí? Aunque logren distraerse, el dolor sentirían igual. No se acostumbran. A veces pueden sentir dolor y no decirlo. Y aunque no aparente estar dolorido, si sienten dolor debería aliviarse, ¿no? La otra reflexión, para la que no voy a hacer votación, pero la que me gustaría hacer para empezar a hablar de esta clase es si nosotros tenemos en cuenta todo esto a la hora de tratar al dolor de los chicos o ante los procedimientos que sabemos que pueden generar dolor. Este año la Asociación Internacional de Estudio del Dolor modificó lo que es la definición. Esta definición se cambió después de 40 años de tener la anterior, que es bastante similar, pero bueno, es importante mencionar que están desde el 2018 discutiendo este tipo de definición para poder modificarla, que sea bien abarcativa, que no deje ningún tipo de dolor afuera, y sobre todo haciendo hincapié en el dolor como un síntoma y como algo subjetivo. La definición actual es que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. La idea de esto es no dejar, bueno, esta definición obviamente estuvo muy discutida, de hecho ahora vamos a ver que tiene notas para poder aclarar y ampliar esta definición, porque todos los tipos de dolor no entran solamente en una sola oración, pero sí lo que hace referencia es que es una experiencia sensorial, es decir, cada individuo siente el dolor en una parte o en unas partes del cuerpo, y emocional, es decir, que uno desde afuera no puede percibir el dolor que el paciente o que la persona esté sintiendo, que tiene que ver con todas las experiencias relacionadas previas, sobre todo en la vida temprana, y que tiene que ver con múltiples dimensiones que hacen que cada individuo sienta y perciba el dolor de una manera distinta. También se hace hincapié en que es una experiencia, una sensación desagradable para diferenciarla de otro tipo de experiencias, que ya puede ser que sea la tos, el prurito u otro tipo de molestias, que están asociadas o no a daño tisular, que puede ser real o potencial ese daño, es decir, que no necesitamos sí o sí que haya un daño a nivel orgánico o biológico para que el dolor sea real. No es lo mismo la experiencia del dolor que una estimulación nociceptiva.
hace hincapié más que nada es que es un concepto psicológico y no una medida física, y es ahí la idea de la clase y la de poner por ahí el punto de atención en que no tenemos que buscar en dónde está lo que causa el daño para que se provoque el dolor, sino que tenemos que tratar el dolor como un síntoma en sí subjetivo y que cada individuo lo vive de una manera personal. Obviamente que esto no descartando que uno tiene que buscar las causas del dolor, si así existen, sobre todo en el dolor agudo, en donde es un llamado de atención, es una alerta para poder buscar si hay o no una lesión. La idea de esta definición también es ampliarla en el momento de que hablamos de dolor crónico o recurrente, en donde por ahí la lesión, si hay lesión o no, no sería tan significativa como el síntoma en sí. Para ampliar un poco esta definición, viene la Asociación del Dolor, acompaña con 6 notas, acompaña la definición con estas 6 notas, o sea, sería todo en conjunto. La primera es que el dolor es siempre una experiencia personal y va a estar influenciada en diversos grados por factores biológicos, psicológicos y sociales, esto que hablamos de la multidimensión. Lo segundo es que el dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. No siempre va a haber estímulo, vamos a encontrar una lesión que haga un estímulo del receptor nociceptivo. A través de las experiencias de vida, las personas aprenden el concepto del dolor. Esto es importante porque estamos insertos en una sociedad, todos en diferentes culturas, y todos perciben el dolor desde miradas diferentes. La cuarta es que se debe respetar el relato de una persona sobre una experiencia como dolor. Nunca se debe subestimar ni creer que es mentira o que es para querer más medicación o para, no sé, para exagerar o por maña o llanto en el caso de los chicos. El dolor suele tener un papel adaptativo, pero muchas veces puede tener efectos adversos, ya sean biológicos, psicológicos o sociales. Por eso es importante tratarlo y es importante enfocar el tratamiento en el dolor también, más allá de la enfermedad que subyaza. Y la descripción, como sexta, crean que la descripción verbal es solo uno de los varios comportamientos para expresar dolor. Esto es importante a la hora de remarcar que no solo desde decir que uno tiene dolor, o sea, no solo las personas que pueden decir que tienen dolor son las que lo sienten, y esto se hace hincapié principalmente en los recién nacidos, en los lactantes, en las personas con déficit cognitivo, e incluso esta definición se amplía a animales no humanos. Bueno. Un poco esto de lo que decíamos, las dimensiones del dolor son múltiples, no vamos a hablar solo de la dimensión física, tiene que ver con lo cognitivo, con cómo cada persona en distinta etapa evolutiva de la vida va a poder entender y comprender el concepto del dolor, con una cuestión emocional, con las experiencias vividas previamente, espiritual, cultural, con cómo la familia, en el caso de los chicos, cómo la familia percibe ese dolor y cómo enfrenta el dolor cada familia en sí. La pregunta de si el niño tiene o no tiene dolor, que es una de las primeras preguntas que hicimos al principio, antes, si bien esta definición del dolor de hace 40 años, hace un poco menos que se empezaron a estudiar el dolor en chicos, en los pacientes infantiles, y sobre todo en los recién nacidos y en los lactantes, porque previamente se creía de que los pacientes, los chiquitos, no sentían dolor, o que incluso sentían menos dolor que los adultos. Lo que hoy en día se sabe es que entre las 24 y las 29 semanas de gestación ya se da por finalizada las vías del desarrollo nociceptiva, y hacia las 30 semanas ya está completada la mielinización hacia el tálamo y la corteza cerebral. Por lo que desde el momento del nacimiento los chicos pueden sentir dolor, e incluso son experiencias, muchas veces pasan por experiencias dolorosas desde el momento del nacimiento. Lo que sí también se sabe es que incluso lo que sí no estaría completamente maduro son las vías de inhibición, por lo que los chicos hasta incluso pueden sentir más dolor que lo que sienten los adultos. Y esto es más importante todavía para tener en cuenta. La idea es enfocarnos en cómo podemos medir el dolor, y para eso tenemos distintas escalas que van a variar de acuerdo a la edad del paciente, la etapa evolutiva, la capacidad de expresarse, lo que nosotros
podamos evaluar, ya sea porque está en ARM o porque el paciente no verbaliza o es un lactante. Para eso vamos a tener se clasifican en 3 tipos. Las primeras son las escalas conductuales, que estas son útiles a cualquier edad, pero se usan principalmente en los menores de 3 años que no nos pueden referir adecuadamente el dolor, y en los pacientes que tienen déficit cognitivo. Otro tipo de escalas son las de autoevaluación, que estas van a ser útiles a partir de los 3, 4 años. Entre los 4 y 7 años se pueden usar, pero principalmente a partir de los 7 años es cuando son verdaderamente confiables. Y después también lo que tenemos son las escalas fisiológicas, que estas las podemos usar en todas las edades, son cambios objetivables de los signos vitales, las características clínicas del paciente. Hay que tener en cuenta que por ahí son más difíciles de objetivar en cuanto al dolor, porque también pueden ser por otras causas que aumente la frecuencia cardíaca, la sudoración, la tensión arterial, el tono simpático, que se pongan pálidos, y todo lo que podamos objetivar hay que saber diferenciar si tienen que ver con el dolor o no. Incluso a veces también está comprobado que aunque no haya una taquicardia, no haya una hipertensión, desaturación o nada fisiológico, no significa que los pacientes no sientan dolor. No tenemos que esperar a que se ponga taquicárdico para creer en el dolor que está sintiendo el paciente. Les traje de cada tipo de escalas las que más podemos usar, sobre todo porque son las que el equipo paliativo usa en nuestro hospital, y con la idea de que podamos empezar a usarlas todos, en todo momento, poder implementarlas y siempre usar las mismas para poder entendernos y poder hablar en el mismo idioma, digamos. La escala FLAC, por las siglas en inglés, esta es la escala revisada. Lo que evalúa es las facies, si están, y va evaluando en distintos puntajes. Lo que es la cara, si está sin expresión, si sonríe, si tiene gestos ocasionales, si está desinteresado o parece triste o preocupado. Esto está enfocado principalmente en los menores de 3 años, como dijimos, y aparte en los de déficit cognitivo, por ahí, que son más útiles, y por eso digamos, es una escala ampliada a la FLAC original. Y como puntaje número 2, si tiene el ceño fruncido, si está la cara angustiada, si tiene una expresión de miedo. Lo que es las piernas, la posición normal o relajada, si está inquieto, agitado, tenso, si hace patadas, tiene un marcado aumento de la espasticidad, temblores constantes o sacudidas. Lo que es la A es de actividad, si está acostado en silencio normal o se mueve fácilmente, si se retuerce, si está agitado, si respira superficialmente. Y como puntaje número 2, si está arqueado, rígido, tembloroso, si aguanta la respiración, si tiene un jadeo. La primera C es de llanto, si no llora, si está estando despierto o dormido, si lloriquea ocasionalmente o si es un llanto constante con gritos o sollozos. Y la número 3 es la capacidad de consolarse, si está contenido relajado, si se tranquiliza, si se logra consolar al hablarle o al contacto, o si es difícil de consolar y se aparta de todos los cuidados. De acuerdo a cómo evaluemos cada una de estas características, vamos a hacer un puntaje que va del 0 al 10, y podemos hablar de, si es 0, obviamente relajado y confortable, de 1 a 3, el disconfort moderado, o dolor leve, si es de 4 a 6, un dolor moderado, y de 7 a 10 ya hablamos de dolor o disconfort severo. Es importante siempre usar todas estas escalas e ir evaluando el grado de dolor, no solo para poder diagnosticarlo y al momento de empezar a tratarlo, sino para ver también la eficacia del tratamiento que implementemos. Después, como dijimos, para mayores de 3, 4 años ya podemos usar lo que son las escalas de autoevaluación. Tenemos la escala de caras, que también es una escala revisada, y tenemos las escalas numéricas o analógicas visuales, que ahora las vamos a ver. Como escalas de caras, traje esta y la idea, o por lo menos me parece que sería importante que todos empecemos a usar estas, porque si buscamos en internet vamos a ver que hay un montón. Esta es la que está avalada por la Asociación del Dolor, y también es la que usan el equipo de paliativos, que tiene que ver con 6 caras, si es un número par, para que el paciente no elija la del medio, se buscan la menor cantidad de distractores posibles. No tiene lágrimas, para que el paciente no refiera el dolor como el sentimiento de angustia, sino que sí relacione el cambio de las caras con dolor.
Lo que se hace es presentarle al paciente con la hoja doblada acá en la línea de puntos, o desde el celular también se puede hacer, y mostrarle las caras, referirse del dolor como el paciente lo quiera referir, y hablar del menor dolor y el máximo dolor. Nunca hacerle referencia cuando mostramos esta escala, si está triste o enojado, o esto de lo mismo de la angustia, para que no se confundan los sentimientos, digamos. Después, de acuerdo a la cara que el paciente nos señale, nosotros vamos a ver el puntaje que tenemos, que va en números pares, para evaluar qué tipo de dolor o qué intensidad del dolor tiene. Acá les dejo lo que es esta explicación. No hay que hablar de... hay que usar el término que el paciente quiera, no hay que hablar de triste o enojado, y a veces tampoco hay que hacer referencia al máximo dolor imaginable, porque los niños siempre pueden imaginar un poco más, y tampoco sería muy exacto para hacerles referencia. Después lo que tenemos también para mayores son las escalas visual análoga y la escala numérica. Son las dos similares, es una regla de 10 centímetros, en donde el 0 está en ningún dolor y el 10 es el peor dolor posible. Se diferencian en que la primera no tiene los números y en la segunda sí. Por ahí la escala numérica es más utilizada porque lo ayuda al paciente a ordenarse dentro de los números y poder entender un poco más cómo referenciarlo. A veces prefieren la escala numérica, a veces prefieren la escala de caras, eso de acuerdo a cada paciente, pero sí es importante que nosotros podamos objetivarlo de esta manera, y sobre todo también para, como les dije, la eficacia del tratamiento. En cuanto al tratamiento, una vez que pudimos diagnosticar o percibir el dolor en los pacientes, podemos tomar distintas medidas, principalmente no farmacológicas y asociadas a farmacológicas, que pueden ser locales o sistémicas. Voy a hablar más que nada de lo que es lo no farmacológico. No voy a adentrar mucho en lo farmacológico sistémico, porque es un tema mucho más amplio para otra clase, sobre todo el dolor crónico, que el equipo de paliativos va a empezar a armar un protocolo para uso dentro del hospital, así que me parece que es para más adelante. Dentro de las medidas no farmacológicas, podemos diferenciar lo que son los recién nacidos y los lactantes y los niños mayores. Todo esto que vemos ya está demostrado que favorecen a disminuir el umbral de la sensación del dolor, la lactancia materna, la succión no nutritiva, el contacto de piel, ya sea del recién nacido o el lactante con la madre, y la sacarosa. Está demostrado que la lactancia materna incluso disminuye más el dolor y la ansiedad. Siempre los estudios son relacionados a dolor y ansiedad, y está demostrado que la lactancia materna incluso disminuye más la sensación de dolor, o las escalas del dolor se ven disminuidas en mayor proporción que con la succión no nutritiva. Esto lo podemos implementar, esto lo deberíamos implementar cada vez que sea posible, ya sea en la vacunación, en una venopunción, en un cateterismo, en cada momento en el que el paciente pueda estar en contacto con la madre o el padre, y que si es lactante pueda hacer succión no nutritiva o lactancia materna, deberíamos implementarlo. Siempre teniendo en cuenta que no solo es el sufrimiento que puede tener el paciente en ese momento que sufre dolor, que por ahí uno cree, bueno, se pasa un ratito y ya está, como un montón de comentarios que podemos haber escuchado antes, sino que también esto va a condicionar a las experiencias del dolor futuro, y no olvidarnos nunca de eso, porque también condicionan a la experiencia del dolor en el adulto, predisponiendo a dolores crónicos también. Bueno, y también tenemos como medida no farmacológica la sacarosa, que produce un efecto analgésico cuando estimula los receptores opioides en la mucosa bucal, y podemos darle 2 mililitros de sacarosa en la boca a los menores de 6 meses, y a los 2-3 minutos ya hacer el procedimiento que sea necesario, y el efecto dura varios minutos más. Después, en niños mayores tenemos otro tipo de medidas para llevar a cabo, que pueden ser caricias, palabras adecuadas, esto de que siempre estén acompañados con la presencia de los padres, técnicas de relajación, que mientras más grandes son más fáciles de que aprendan, que se les puede enseñar previo a los procedimientos para que ellos mismos los pongan
en práctica en el momento en el que sea necesario, el refuerzo positivo y la distracción, y lo que es fundamental es la información adecuada sobre el procedimiento. Todo lo que tiene que ver con la comunicación y la información de cada cosa que vamos a hacer va a favorecer y va a ayudar al paciente para disminuir la angustia frente a lo desconocido, para poder prepararse para lo que puede venir, generar confianza en el equipo de salud y favorecer la aceptación del tratamiento. Es importante contarle a los pacientes, por más chiquitos que sean, siempre que tengan capacidad de comprensión, ¿no? Contarles cuáles van a ser los pasos a seguir, hablarles de un orden, de un resultado, de algo que se espera, poder ir anticipándole cada paso que van a pasar para que el paciente no esté en constante estado de alerta, en constante estado de tensión y pueda poder prepararse y disminuir la ansiedad frente a lo desconocido. No es lo mismo un paciente que cree que todo el tiempo que entre en la habitación lo van a pinchar, a que cada vez que lo vayan a pinchar uno se le anticipe, le explique, le diga y el paciente ya se prepare para eso. Lo mismo que esperar, por ejemplo, cuando el paciente se va a sedar, por ejemplo, para una punción lumbar o para una PAMO, también ir explicándole cuáles van a ser los procedimientos y en el momento en el que se despierta, también hablarle de resultados y de recuerdos de lo que fue lo que pasó, solo para que el paciente entienda que si siente dolor fue porque le hicieron un procedimiento y que en la próxima sedación no empiece también con más estado de tensión y de angustia. Las técnicas del control del dolor, sobre todo en el momento de hacer procedimientos, se pueden hacer antes, durante y después. Un poco esto de lo que hablaba recién. Antes del procedimiento, poder darle la información al paciente y también a los padres cuando son chiquitos, cuando el paciente es un lactante, para poder anticipar y preparar el momento del procedimiento. Esto de la rutina es hablar un poco de, bueno, no estar todo el tiempo en alerta de que todo el tiempo le va a pasar algo, sino ir explicándole el paso a paso, el procedimiento, sobre todo en los pacientes que concurren mucho al hospital, o los pacientes oncológicos que están con controles de sangre continuos, o PAMOs, o punciones lumbares. No es lo mismo que cada vez que entren al hospital piensen que se los va a pinchar, a que saber que cuando vayan a, por ejemplo, hospital de día, a determinado lugar, a determinado momento, ese sea el momento en el que pueden llegar a sentir dolor. Y otra cosa importante también, sobre todo en los chiquitos, es el juego, usar el juego, los muñecos, para poder demostrarle qué es lo que le va a pasar. A veces lo ideal es no hacerlo con su muñeco preferido, porque les puede generar más ansiedad. El juego también puede ser a través del superhéroe, de la valentía, siempre dando lugar a que el paciente pueda expresarse, no pedirles de que si sienten dolor, miedo, llanto, tengan ganas de llorar o tengan angustia, que no lo puedan hacer, o sea, permitirles el lugar de llorar si lo necesitan, porque a veces también lo que sucede es que uno dice, bueno, sos valiente, vos podés, no sé qué, y el paciente no logra expresar las emociones adecuadamente. Siempre individualizando cada paciente. Y otra cosa también del juego, lo que podemos hacer, mucho del alivio del dolor es como la idea de curación, esto de chiquitos todos alguna vez nos dijeron sana, sana colita de rana, o nos pusieron una curita solo para que nosotros pensemos que se estaba curando, entonces esto también si lo implementamos en un muñeco, bueno, ponerle la curita, ponerle la gasita y explicarles que eso se va a curar y que el dolor va a pasar. Durante el procedimiento, un poco tiene que ver también con lo que ya repetimos, la presencia de los familiares dentro de lo posible, el contacto físico. La idea sería poder siempre trabajar en equipo, sobre todo en estos pacientes en los que los procedimientos van a ser repetidos, y que el padre y la madre formen parte del equipo, ayudando a la contención del paciente. Digamos, lo ideal sería que el paciente pueda estar en los momentos de los procedimientos, acompañándolo y en contacto físico, sosteniéndole la mirada, relatándole algún cuento, cantándole una canción, o lo que el paciente mejor prefiera como técnica de distracción, ocupándose de eso, mientras nosotros, como médicos, como personal de salud, nos ocupamos del procedimiento que tenemos que llevar a cabo.
digamos, hay que poder apoyarse en los padres y tratar de no siempre, dentro de lo posible, que salgan afuera y que el paciente se quede solo. Dentro de técnicas de distracción, esto que les decía, el cuento, la música, algún video, pueden ser técnicas más activas, como por ejemplo soplar burbujas, enseñarles la respiración o enseñarles a hacer las burbujas, siempre que el procedimiento lo permita, ¿no? Enseñarles que mientras más grande hace la burbuja, más lento tiene que respirar, y todo eso favorece la relajación del paciente. Y después del procedimiento, esto que les hablaba de revisar qué fue lo que sucedió, el recuerdo y el refuerzo, siempre reforzando positivamente la capacidad o la valentía de haber estado en el procedimiento, más allá del resultado, de si lloró o no, de si se pudo quedar quieto o no, o cómo resultó el procedimiento. Para todo esto tenemos que tener en cuenta siempre las diferentes etapas evolutivas. En cuanto a los bebés, no vamos a poder anticiparlo en lactante y no vamos a poder prepararlo para un procedimiento, pero sí podemos preparar a los padres. Disminuir la tensión en los padres, que van a ser los que tengan el contacto y la contención del paciente, o de esa mamá que va a estar dándole la teta mientras se vacuna o se hace una venopunción. Disminuir la tensión y los nervios de los padres va a favorecer a mejorar el procedimiento y la relajación del bebé. Entre los 1 y los 3 años hay que saber que entienden el mundo en lo que es el aquí y el ahora. Se basan en las experiencias directas. A veces es más difícil poder lograr que nos describan el dolor. Ellos sienten el dolor en su cuerpo, por ahí no pueden entender cuál procedimiento les va a generar dolor y cuál no. Y lo importante también esto de saber que viven el aquí y el ahora tiene que ver con que si uno quiere anticiparse al procedimiento, por ejemplo, están en su casa, saben que tienen que venir al hospital para hacer alguna muestra de algo, no sirve en estos chiquitos hacerlo 2 o 3 días antes, sino que es más inmediato, en el día previo o horas antes de ir al hospital, ir contando o preparando al paciente para que ya, una vez que vaya y llegue al hospital, la tensión y la ansiedad sea menor, para que el resultado, que es la sensación de dolor, también sea menor. Y entre los 3 y los 6 años son los pacientes muy sugestionables, y lo que uno debe hacer es utilizarlo de manera positiva para ganar confianza, para que ellos por sus propios medios quieran utilizar distintas técnicas de distracción, ya sea una canción, ya sea, como decíamos, que ellos mismos nos cuenten un cuento, o que tengan ellos la idea de qué manera distraerse en determinado procedimiento. En cuanto a los chicos entre los 6 y los 11 años, lo más importante son los halagos y los refuerzos de las capacidades, esto más allá del resultado, más allá de si le duele mucho o poco después, o si llora o no después, la capacidad de poder enfrentarse a ese procedimiento es lo que tenemos que reforzar. Y en los adolescentes, bueno, tener en cuenta que siempre lo que más importa es el reconocimiento de sus amigos, como todos los que pasan por esa etapa, y que en ellos es más probable poder enseñarle técnicas de respiración y así como técnicas de visualización para poder pasar el momento del procedimiento. Siempre hay que tener en cuenta que a los chicos no hay que mentirles, no hay que decirles esto no te va a doler, porque después cuando viene el pinchazo o el hisopado o lo que sea, van a sentir dolor, y lo único que les va a provocar va a ser más desconfianza y más ansiedad para las próximas cosas que vean. Bueno, esta es una tablita que es un poco lo mismo, difiere de las técnicas de distracción según la edad del niño. En los lactantes, en los menores de 2 años, vamos a hacer estrategias físicas principalmente, la música, caricias, masajes. Entre los 2 y los 4 años, los muñecos, estos de proyectar en el muñeco lo que le va a pasar al paciente, muchas veces es beneficioso. Cuando queremos ayudarlo con las respiraciones, las burbujas es un buen método, los cuentos, los libros. De 4 a 6 años podemos más usar los cuentos y el juego y la conversación, y en los mayores de 6 años podemos practicar más la respiración, contar los números, mirar para otro lado, hablar de cosas agradables,
un poco, por ejemplo, en la habilitación de un catéter hay artículos que hablan de, bueno, el conteo hacia atrás desde el momento en que lo pinchan. Sabemos que va a ser un procedimiento corto, rápido, entonces, bueno, contar de 5 a 0, que va a ser lo que dure el momento del dolor. Eso en cuanto a medidas no farmacológicas. En cuanto a medidas farmacológicas, voy a nombrar muy brevemente, sobre todo para tener en cuenta, que existen las locales que nosotros tenemos disponibles en nuestro hospital y que muchas veces no las usamos, que es el parche de EMLA. El parche de EMLA en realidad es una mezcla de lidocaína y prilocaína y produce anestesia en piel intacta, en piel sana, a 3 a 5 milímetros de profundidad. Nosotros ponemos el parche, lo dejamos aproximadamente 1 hora y produce anestesia local que puede durar hasta 4 horas. Es un método seguro que podemos usarlo para cualquier tipo de punción, por ahí en donde lo hemos visto en la habilitación de catéteres implantables en los pacientes oncológicos, pero la realidad es que lo podríamos empezar a implementar en otros pacientes, por ejemplo, replantearnos ahora que sabemos que los recién nacidos y los lactantes sí sienten dolor y incluso sienten más dolor que los adultos, en las punciones lumbares que hacemos en los febriles sin foco, por ejemplo, que hacemos sin sedación y sin ningún método de anestesia ni analgesia. Podríamos empezar a usar los parches mientras esperamos el hemograma con las plaquetas. Lo único que no debe ser administrado es en pacientes que utilizan medicamentos específicos, porque puede producir metahemoglobinemia, que son los que acá se nombran, pero después sería un método seguro. Hay otras medidas farmacológicas locales, nombré esta porque me pareció que tendríamos que empezar a tenerla más en cuenta en nuestro hospital, que tenemos la disponibilidad del parche ahí mismo. Y medidas farmacológicas sistémicas, como puntos principales e importantes, siempre pensar en las 4P, que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que habla que sea por la vía adecuada. No usemos analgésicos intramusculares ni endovenosos si los podemos pasar vía oral. Mientras menos dolor, obviamente, le produzca la administración del analgésico, mejor va a ser para el paciente. Que sea por reloj, si el paciente sabemos que tiene un dolor, no esperemos a que lo vuelva a tener si ese dolor, digamos, no va a ceder, no esperemos a que lo vuelva a tener para volver a darle analgesia, sino que dejémosle el analgésico arreglado. Que sea por la escalera, hablando de la escalera analgésica de la OMS, que ahora la vamos a ver, y que sea por paciente. Siempre todo el tratamiento de analgésico tiene que ser individualizado. Cuando hablamos de la escalera analgésica de la OMS, hablamos de 3 escalones, que habla de lo que es el dolor leve, moderado y grave. En lo que es en pediatría, hace bastante tiempo que se habla de un modelo bifásico, en donde el dolor leve tiene que ser tratado con analgésicos no opioides, que son principalmente los AINES que usamos habitualmente de manera endovenosa o vía oral, y el dolor moderado grave, que se utiliza en opioides potentes con analgésicos no opioides como adyuvantes. Lo que se sacó en pediatría principalmente es el uso de opioides menores, la codeína, el tramadol, no están recomendados en pediatría. Entonces tendríamos un modelo bifásico en donde usamos por un lado el dolor leve y por el otro el dolor moderado grave. Recordando siempre que los opioides no tienen techo y que lo que nos va a modificar el tratamiento va a ser la dosis que podemos seguir aumentando. Dentro de los analgésicos no opioides tenemos distintas vías de administración y distintos tipos de analgésicos. Tenemos el paracetamol, que nosotros lo usamos vía oral. Otro que usamos es el ibuprofeno, también de manera oral. Tenemos el diclofenac y el metamizol, que sería la dipirona, que es lo que nosotros en internación es lo que más acostumbrados estamos a usar, que también lo podemos usar de manera oral, intravenosa, o bueno, intramuscular en lo posible no. Y está demostrado, hay estudios, encontré un estudio que no lo puse, pero que demuestra que tiene la misma potencia o puede ser hasta mayor la potencia analgésica que los otros AINES. Bueno, y los otros, el naproxeno, el ketorolac, no estamos nosotros tan acostumbrados a usar.
nada, acá mi idea era principalmente hablar de lo que es el diagnóstico, esto de pensar el dolor desde otro lugar en el que estamos por ahí acostumbrados. Nosotros nos formamos, o la mayoría creo que nos formamos de un modelo muy biológico, muy biologicista, en donde tiene que haber una lesión tisular para poder explicar el dolor. Y a veces, aunque no lo podamos explicar el dolor, hay que reconocerlo como tal, ya sea agudo, ya sea crónico, o recurrente, y poder tratarlo porque va a tener implicancias, no solo en el momento de vida que esté nuestro paciente, sino también implicancias a futuro. Está demostrado que produce la sensación de dolor, produce hiperglucemia, produce liberación de catecolaminas, todo lo que para un paciente que está cursando una enfermedad no favorece al momento de la resolución de la misma. Y la idea es que pues, empecemos a usar todas las mismas escalas para poder hablar todos en el mismo idioma y poder evaluar verdaderamente el dolor en los chicos. A veces a nenes chiquititos le decimos, bueno, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y no son verdaderamente eficaces para poder medir el dolor a edades tan tempranas. Creo que en cuanto al dolor al tratamiento farmacológico hay un montón para ampliar. No quería hacer la clase tan extensa, por eso no me extendí en eso. Y bueno, y también prontamente va a haber un protocolo para el manejo del dolor crónico y el uso de opioides por parte del equipo de paliativos. No sé si tienen alguna pregunta o algo para decir. Acá les dejo algo de la bibliografía. El primer coso de Intramed es donde explica todas las discusiones que hubo en este cambio de definición y está muy interesante. Creo que está Caro conectada por si tienen alguna pregunta también para ella. O no sé si querés agregar algo. Gracias, Maga, por la clase. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo no veo si escribí algo, me parece. No, no. Yo quería comentar algo que es que nosotros también, por la forma en la que se desarrolla nuestra formación médica y por lo que está tradicionalmente aceptado en Argentina, tenemos una forma muy occidentalizada y biomédica de- de tratar las enfermedades y en este caso particularmente del dolor, pero existen muchísimas más alternativas. Todas estas que vos nombraste, no farmacológicas, están muy buenas, y hay más todavía, las cuales en nuestro país no son frecuentes, pero que tienen cierta eficacia clínica demostrada, publicaciones en revistas, e incluso hay una sección en Vireme de de medicinas tradicionales, complementarias e integrativas, eh, donde uno de los principales tópicos que tratan son los tratamientos del dolor eh, con recursos no biomédicos tradicionales. Por ejemplo, lo que es la medicina herbolaria, la acupuntura, masajes, hidroterapia, qué sé yo, terapias de relajación como el mindfulness o yoga, psicoterapia, hipnoterapia. Todas estas modalidades se utilizan en muchos países y tienen un desarrollo científico muchas veces similar al de muchas medicaciones que utilizamos. O sea, pensar solamente que el dolor se trata con una pastillita es súper simplista. Entonces tal vez deberíamos darle un poco más de relevancia al dolor y la importancia que tiene que estemos entrenados en el manejo del dolor. Dar una dipirona o un ibuprofeno es muy, muy escaso al lado de lo que es el tratamiento del dolor, y está muy bueno que ahora tengamos en nuestro hospital un equipo de cuidados paliativos que se dedican parte al tratamiento del dolor y que nos va introduciendo un poco en un camino un poco distinto, y es para celebrarlo. Y otras medidas que sí son mucho más sencillas y que también podríamos hacer, y que intervienen en la percepción y la modulación del dolor del niño, es la forma en la que atraviesa una internación.
por ejemplo, que pueda descansar, que pueda dormir, que todas las intervenciones que se vayan a hacer, pinchazos, colocar una vía, sacar sangre, etcétera, se hagan por la mañana en un momento en que el niño ya se haya despertado, que esté despierto y se lo haya explicado previamente, como contaba Maga. Obviamente que si es una urgencia eso no se puede realizar, pero si no tratar de optimizarlo. Y en pacientes por ahí con procesos quirúrgicos o crónicos, también una alimentación y una movilización precoz también intervienen en la percepción de las diferentes personas sobre ese dolor. Y es fundamental el acompañamiento familiar. Eh, no debería existir el momento en el cual intervengamos sobre un niño y no esté su familia presente. Eso quería agregar. Sí, la verdad es que hay muchísimo para leer y para trabajar del dolor. Yo cuando empecé a leer me di cuenta de que por ahí en la locura o en el apuro de uno de hacer el trabajo y hacerlo y resolver y todo, no nos tomamos el tiempo de poder explicarle o poder tomarnos un minuto, darles el tiempo a que el nene se prepare. Y en realidad eso, tomarse esos pocos minutos previos o poder explicarle al paciente en pocos segundos, hace que todo el procedimiento sea mucho más fácil, mejor tolerado y con mejores resultados también. Entonces, creo que poder empezar a implementar todo esto también es una manera de empezar a trabajar mucho mejor, porque no sirve de nada, como decís, poner solo la dipirona o poner el mejor antibiótico si nosotros no trabajamos al paciente de una manera integral. Sobre todo en los chicos y empezar a corrernos de esto del lugar paternalista y empezar a poner al paciente en el centro y a la familia como parte, como participante de todo el tratamiento y de todas las intervenciones que se hagan. Tal cual. Pero bueno, espero que se haya transmitido algo de la clase y que podamos empezar a ponerlo en práctica. Vale, muchas gracias, Maga. Bueno, damos por finalizado, si te parece, ya que no hubo preguntas. Bueno, Nos gracias. vemos. Hasta luego, gracias.